Mientras compraba en el centro comercial con mi mejor amiga, vi a mi novio de 6 años. Él tenía su brazo alrededor de otra chica, riendo felizmente. Cuando me notó, no se apartó con pánico ni se veía culpable. Incluso me saludó con la mano. Cuando regresé a la casa que compartíamos, él estaba sentado en el sofá fumando. Su agotamiento era evidente. Seguía siendo tan amable como siempre. Cariño, si tuviera que depender de mis propios esfuerzos, quién sabe cuánto tiempo. ¿Me tomaría hacerme un lugar en esta ciudad? Asentí en comprensión, tragándome las palabras. ¿Qué había planeado decir sobre mi familia? Luego me di la vuelta y me fui para volver a casa. Y aceptar el matrimonio arreglado. Cariño, ¿realmente convenciste a tu familia para que te dejara casarte libremente? Estoy tan celosa. Elsie se aferró a mi brazo, señalando casualmente un caro bolso en el mostrador de exhibición. Pero sus ojos brillaban mientras me miraba. Bajé la mirada, luego la levanté de nuevo. Con una sonrisa radiante. Sí. Gané el derecho a elegir mi propio matrimonio. Pero también perdí mi influencia en el negocio de mi familia. A partir de ahora, solo recibiría dividendos de mis acciones. Pero comparado con Chapman, nada de eso importaba. Puse un brazo alrededor de los hombros de Elsie. Hablando con pereza. Ahora puedo vivir una vida de lujo y ocio. Mi voz se cortó abruptamente. A través del cristal impecable de la tienda de lujo. Vi la boutique frente a nosotros. El hombre que había amado durante 6 años estaba allí. Sosteniendo a otra mujer, riendo felizmente. Su intimidad dejaba claro que no era algo nuevo. La mujer se agachaba para admirar una joya, mientras Chapman, sin nada que hacer. Miré casualmente alrededor. Y luego sus ojos se encontraron con los míos. Pensé que se asustaría, que se pondría nervioso. Pero simplemente me saludó con la mano, como si yo fuera solo un conocido común. Elsie dejó de charlar también, claramente ella lo había visto también. Deberíamos ir allí, dijo. Yo dudé. Elsie, él todavía no sabe la verdad sobre mí. Cuando conocí a Chapman, aún estábamos en la universidad. Siguiendo las instrucciones de mi familia, mantuve un perfil bajo, dejando atrás la vida privilegiada a la que estaba acostumbrada, tratando de experimentar unos años de libertad ordinaria. Personas como nosotros rara vez tienen control sobre su propio destino. Chapman fue la única decisión imprudente que tomé, sabiendo que estaba destinada a terminar mal. Tomé la mano temblorosa de Elsie y susurré, olvídalo. Lo manejaré yo misma. Siempre había sido reservada con mis emociones y aún ahora mantenía la compostura. Como si nada hubiera pasado. Pero sabía que por dentro el dolor era sofocante. Aún así, me obligué a actuar con normalidad, me despedí de Elsie, y tal como cuando salí de casa por primera vez, monté mi bicicleta de vuelta al apartamento que Chapman y yo habíamos alquilado juntos. A finales de otoño incluso caminar era suficiente para hacer temblar a una persona. Para cuando estacioné mi bicicleta en su lugar designado, el cielo ya se había oscurecido. Vestida con un abrigo oscuro, me mezclé con el entorno tenuemente iluminado. Desde allí tenía una vista clara de Chapman, saliendo de un Ferrari rosa. Estaba sonriendo dulcemente mientras hablaba, persuadiendo a la mujer dentro para que saliera y le diera un beso apasionado. Estaban enredados el uno con el otro. Si yo no fuera su novia legítima, tal vez hasta podría haber aplaudido su historia de amor. No sabía cuánto tiempo estuve allí mirando. Quizás ni siquiera estaba mirando en absoluto. Cuando el Ferrari rosa se alejó rápidamente, sus neumáticos salpicaron agua. Desde el borde de la carretera, empapándome completamente. El frío congelante me despertó. Empapado y descorazonado, me arrastré escaleras arriba. Cuando abrí la puerta, la calidez habitual en la voz de Chapman se había ido. Solo quedaba silencio. Un silencio tan profundo que parecía que la oscuridad de la noche estaba gestando algo aún más aterrador. ¿Has vuelto? La única luz en la sala de estar provenía de una pequeña lámpara. Su luz tenue era suficiente para ver a Chapman con claridad. Sus rasgos refinados estaban marcados por un agotamiento que no podía ocultar. El cigarrillo entre sus dedos parpadeaba en la tenue luz, y a sus pies había un montón de colillas de cigarrillos apagadas. No fumes tanto, dije. Está bien. Respondió suavemente. Me quedé en la entrada sin avanzar más.
¿La amas? Era la única pregunta que me quedaba sobre nuestra relación. Porque justo anoche habíamos estado entrelazados en los brazos del otro, perdidos en la pasión. Nada de eso parecía las acciones de alguien que se había desenamorado. Chapman soltó una risa baja, su voz, descuidada y pesada a la vez. Amor. Señaló hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban aún más que durante el día, deslumbrante y extravagante. Te amo, Gladys. Pero eso no me ayudará a sobrevivir en esta ciudad. Tu belleza, tu personalidad, nada de eso importa frente a la riqueza y el poder. Pero ella puede ayudarme. La voz de Chapman se hizo más baja, su mirada se oscureció por un breve segundo. Pero luego rápidamente recuperó su comportamiento amable. Si solo dependiera de mí, quién sabe cuánto tardaría en hacerme un lugar aquí. El puño que había apretado detrás de mi espalda de repente se relajó. Una profunda e indescriptible decepción se asentó en mi pecho. Pensé que simplemente se había desenamorado. Que tal vez podría entender que tenía ella que yo no. Pero resultó ser algo tan simple. Ella podía ofrecerle riqueza y estatus en esta ciudad. Y así, la confesión que había planeado para esta noche ya no parecía necesaria. El amor puro que había prometido a mi familia ahora no era más que una broma. Tal vez fue mi silencio, o tal vez Chapman realmente no quería que me aferrara más a él. Se quitó su reloj Patek Philippe y lo colocó en la mesa de café. Luego sacó el reloj que yo le había dado de su bolsillo. Los colocó uno al lado del otro. No entendía su significado. Ella me dio un Patek Philippe sin pestañear. ¿Y el tuyo? ¿Dónde compraste esta barata imitación? Un dolor agudo atravesó mi pecho. Me acerqué a la mesa de café, arrebatando el reloj hecho a medida que había pasado. Incontables problemas para encargar. Sin decir otra palabra, sin dedicarle otra mirada. Podía oír el desprecio en su voz. Este hombre ya estaba podrido hasta el núcleo. Tira todo lo demás que me pertenezca, dije. Luego salí a la oscuridad. El complejo de apartamentos que habíamos alquilado no era nuevo, pero tampoco viejo. Eché un vistazo al lugar que una vez llamé hogar. Solté una risa suave. Luego saqué mi teléfono. Perdí, Clyde. Ven a recogerme. Un suspiro vino del otro extremo. El amor solo es puro cuando las necesidades materiales están completamente satisfechas. Mamá, papá y yo nunca intentamos hacerte daño. Pateé una piedra suelta en el suelo, sin estar de acuerdo ni refutar sus palabras. Tal vez Clyde tenía razón. Pero la riqueza también había manchado el amor de Chapman, no me amaba lo suficiente. Ni la amaba a ella lo suficiente. Pero ahora, eso ya no tenía nada que ver conmigo. Clyde llegó rápidamente. Esta vez no conducía su habitual Cayenne, sino una elegante furgoneta negra de lujo. No tuve tiempo para preguntarme por qué, el aire frío de la noche me instó a entrar en el coche. Me entregaron un pañuelo. Me sequé la única lágrima que había escapado de mi ojo. Sin mirar atrás. Acepto el matrimonio arreglado. Me casaré con Delbert. Una risa profunda vino del asiento trasero. Señorita Gladys, entonces podemos registrarnos como una pareja legal mañana. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lentamente giré la cabeza. Y me encontré con un rostro familiar pero a la vez desconocido. El chico que conocí había dejado atrás todas las trazas de su torpeza juvenil. En su lugar estaba un hombre exudando autoridad y nobleza. Muy diferente del chico que alguna vez luchó por hablar mandarín estándar. Obligada, esbocé una sonrisa rígida y como una tonta, añadí un movimiento de mi mano. Hablas mucho mejor inglés que cuando eras más joven. Luego cerré la boca. Quería darme una bofetada. En aquel entonces, cuando Delbert vivía en una ciudad. Su acento de la ciudad B lo había convertido en blanco de burlas entre las socialites de la élite. Incluso ahora, a pesar de su éxito deslumbrante, me preocupaba que su pasado aún lo irritara. Me mordí el labio con frustración, permaneciendo en silencio. Pero Delbert solo se rió, su voz profunda llena de entretenimiento. Bueno, nunca seré tan fluido como tú. Después de todo, no soy de la ciudad. Quizás algún día pueda enseñarte algo del dialecto de la ciudad B a cambio. Con solo unas pocas palabras, había logrado disipar mi torpe intento. ¿El futuro?
Levanté los ojos al espejo retrovisor y encontré la mirada de Delbert. Sus ojos agudos y rechos estaban llenos de intensidad y una sensación de posesión, inflexible, sin dejar lugar para el rechazo. De repente recordé algo que mi hermano, Clyde, una vez dijo. El amor solo es puro cuando las necesidades materiales están completamente satisfechas. En ese momento, al cruzar mis ojos con los de Delbert, una fuerte curiosidad surgió dentro de mí. ¿Qué tan puro sería su amor? Quería saberlo. Quería ponerlo a prueba. Así que bajo su mirada inquebrantable asentí y le dije suavemente: está bien. Probablemente Clyde no podrá recogerte hoy. Por primera vez, capté una sonrisa genuina en los ojos de Delbert. Incliné mi cabeza. ¿Por qué? Delbert levantó una ceja y señaló hacia el cielo. Tu cuñada se fue al extranjero. Asentí en señal de comprensión. Clyde solía ser un mujeriego notorio, rehusándose a sentar cabeza. Nadie esperaba que lo obligaran a casarse y luego terminara enamorándose después de eso. ¿Pero mi cuñada? Ella realmente era algo especial. Cada año se escapaba 3 o 4 veces. Y Clyde la perseguía como un reloj. Con nuestros padres viviendo en otra ciudad. Lo único que quedaba en la ciudad era una casa vacía. No quería regresar. Girando ligeramente mi cuerpo. Miré a Delbert, quien estaba sentado en el asiento trasero, y puse una expresión de lástima. Ahora estoy sin hogar. ¿Qué debería hacer? Delbert ajustó sus gafas, me miró. Y habló en un tono lento y medido. No voy a dejar que te quedes sin hogar. Pero señorita Gladys. Necesito que vayas a casa y consigas tu identificación. Podemos registrar nuestro matrimonio mañana. Me congelé pensando que estaba bromeando antes. Pero ahora había un peso en sus palabras que me hizo tomarlas en serio. Mi vacilación hizo que bajara la voz y repitiera la pregunta, esta vez con un rastro de impaciencia. Salí rápidamente de mis pensamientos y le di al conductor la dirección de la casa de mi familia. La expresión de Delbert finalmente se relajó. Cuando llegamos a la finca familiar. De repente dudé. Me quedé sentada en el coche torciendo el dobladillo de mi ropa, reacia a salir. A través del espejo retrovisor, volví a encontrarme con la mirada de Delbert, y la razón lentamente regresó a mí. Antes de subirme a tu auto, acababa de romper con alguien, señor Delbert. Yo. Sus ojos en la oscuridad llevaban un brillo peligroso, como un depredador fijándose en su presa. Dudé por un momento, luego reuní el valor para continuar. No planeaba entrar en otra relación tan pronto. La mirada de Delbert titiló, y una sonrisa se formó en la comisura de sus labios. No podía leer del todo sus pensamientos, pero podía escuchar claramente su voz. Este es solo un matrimonio de negocios, señorita Gladys. Hablar de amor sería risible. Entendí el mensaje no dicho detrás de sus palabras. Sentí un alivio. Pero al mismo tiempo una extraña sensación de desgana se coló. ¿Desgana sobre qué? No sabía. Pero aún así salí del coche, mi expresión tan serena como siempre. La fuerza con la que cerré la puerta del coche traicionó las emociones que no podía nombrar del todo. Afirmando mis pasos, desbloqueé la puerta principal y entré. Janet, nuestra ama de llaves, me abrió la puerta en pijama. Parecía sorprendida al verme, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Era obvio que no se atrevía a hablar, probablemente porque había pasado los últimos días peleando con mi familia sobre mi matrimonio planeado con Chapman. La peor pelea ocurrió esta mañana. Por primera vez en mi vida, rompí un vaso en la casa y renuncié voluntariamente a la mitad de mi herencia. Clyde estaba tan furioso, apenas podía mantenerse en pie. Antes de echarme, escupió. No me preocuparé más por ti. Poco después me encontré con Chapman en el centro comercial. Ahora, mi desastroso día estaba cerrando el círculo. Presionando mis dedos contra mi sien, suspiré. Nada había salido bien hoy. Pero no había olvidado por qué había vuelto. Bajando la voz, pregunté, ¿sabes dónde está mi identificación? Los ojos de Janet se ensancharon por la sorpresa. Su expresión se volvió cautelosa. ¿De verdad estás volviendo aquí a escondidas a medianoche solo para obtener tu identificación para ese hombre? ¿Quieres llevar a tus padres a la tumba? No sé dónde está. Y aunque lo supiera, no te la daría. Miré a Janet, momentáneamente atónita por lo ferozmente que estaba protegiendo el registro familiar. ¿De dónde sacó la idea de que estaba aquí para robarlo?
Abrí la boca. Janet, no estoy. Te vi crecer. Realmente vale la pena romper el corazón de tu familia por un hombre. La voz de Janet se suavizó en un tono suplicante, pero cada vez que intentaba explicar, ella me interrumpía. Siempre había sido paciente con los mayores que me criaron. Así que me quedé allí con la cabeza baja, soportando media hora de sus regaños. Me preguntaba si Delbert todavía me estaba esperando. Suspirando, finalmente decidí interrumpirla. Justo cuando iba a hablar, una mano cálida aterrizó en mi hombro. Siguió una voz familiar y agradable. Hace tiempo que no nos vemos, Janet. ¿Cómo has estado? Janet, ahora mayor, lo miró entrecerrando los ojos antes de alcanzar sus gafas para leer, limpiarlas y ponérselas. Estudió a Delbert detenidamente. ¿Delbert? Soy yo, señorita Janet. Janet esbozó una sonrisa y comentó, tu inglés ha mejorado mucho. No pude evitar soltar una carcajada, luego le lancé miradas suplicantes, rogándole en silencio que dejara el tema. Claramente no captó el mensaje. Pero entonces su mirada se dirigió a la mano de Delbert, aún posada en mi hombro. ¿Tú también? Delbert, aún en el papel de un junior educado. Contestó obedientemente Gladys y vine a buscar su identificación. Mañana registramos nuestro matrimonio. Janet se volvió hacia mí. ¿De verdad? Suspiré sintiéndome un poco indefensa, pero asentí. ¿De verdad? Toda la familia me había estado presionando para casarme con Delbert. Janet no fue la excepción. ¡Ay! ¿A que lo había? Confirmado, de inmediato corrió al estudio. No tardó en regresar y empujar mi identificación en las manos de Delbert. Luego me lanzó una mirada de advertencia. No te atrevas a quitarle esto, Delbert. Me mordí la lengua y permanecí en silencio. Delbert, reprimiendo la risa, aceptó la identificación con gran seriedad. No te preocupes, no dejaré que la tenga. Me la llevo conmigo esta noche y nosotros nos regístrate a primera hora de la mañana. Bien. Bajo la atenta mirada de Janet, nos dimos la vuelta y nos fuimos. De vuelta en el coche, el silencio llenó el espacio entre nosotros. Ninguno de los dos habló. No hasta que el conductor entró en el aparcamiento subterráneo de un complejo de apartamentos de lujo en el centro de la ciudad. No tengo intención de tener un matrimonio solo de nombre, señorita Gladys. Ahora a solas en el ascensor. Me enfrenté directamente a Delbert. Me sorprendió, pero pensé que lo mejor era aclarar todo ahora que nos íbamos a casar. Asintiendo, encontré su mirada y dije, está bien. Pero no toleraré que mi esposo tenga a otras mujeres. Delbert levantó una ceja. Continué, en nuestros círculos, eso no es precisamente raro, ¿verdad? Matrimonios arreglados, herederos nacidos del deber y amantes mantenidos al margen, era todo solo parte del juego, siempre y cuando las cosas nunca se descontrolaran. Delbert controlaba un imperio empresarial, sosteniendo la línea económica de BE City en sus manos. Su nombre resonaba en todos los eventos de alta sociedad de todo el país. Un hombre como él nunca carecería de admiradoras. Delbert me estudió mientras yo fruncía el ceño. Lo digo en serio. Está bien. Firmaremos un contrato. Por supuesto, no incluirá activos prematrimoniales. Me acerqué más. ¿Te das cuenta siquiera de lo que estás diciendo, Delbert? Mi riqueza, todo lo mío. Estoy dispuesto a compartirlo contigo. En ese momento Delbert era totalmente cautivador. Sus ojos profundos y oscuros se sentían como si me estuvieran atrayendo. Si nos fuéramos a casar mañana, entonces ir un poco demasiado lejos esta noche no importaría. Me puse de puntillas y seguí mi corazón presionando un beso en sus labios. Delbert era demasiado alto, solo logré besar su mandíbula. Un agarre firme se apretó alrededor de mi cintura, levantándome sin esfuerzo. En un instante perdí el derecho a respirar libremente. Su beso era contundente, dominante e incluso con un toque de agresividad. Podía sentir el leve escozor de un pequeño corte en mis labios. Justo cuando estaba a punto de sofocarme, lo empujé. Ambos jadeamos por aire. Todavía estaba en sus brazos con nuestras frentes presionadas juntas. Justo entonces, las puertas del ascensor se deslizaron lentamente. Su voz era ronca, teñida con una embriagadora atracción. Estamos en casa.
¿Quieres entrar? Pensé que era mi imaginación, pero su mirada llevaba una reverencia inesperada. Como si yo fuera una deidad, capaz de juzgar sus pecados. Apreté mis azos alrededor de su cuello. Entremos. ¿No te arrepentirás? Estaba más impaciente que él. En lugar de responder, lo saqué del ascensor con apenas esfuerzo. De pie en la puerta de su casa, me reí suavemente. No lo haré. Por supuesto, todavía tienes hasta el amanecer para cambiar de opinión. Su respuesta fue el suave clic de un cierre de huella digital. La habitación débilmente iluminada nos engulló. Fui levantada de nuevo presionada contra la pared, besada con una intensidad febril. Esa noche Delbert y yo no cruzamos la última línea. Pero a excepción de ese último paso, hicimos todo lo imaginable. Para cuando terminamos, ya era muy entrada la noche. Mi ropa ya no era Jezebel. Me paré junto al ventanal de piso a techo. Vestida con la camisa de Delbert, mirando al lejano complejo de apartamentos. El mismo complejo donde Chapman y yo habíamos vivido juntos. Delbert se acercó por detrás envolviéndome. Con sus brazos alrededor de mi cintura y levantándome en su abrazo, ubicándonos a ambos en el sofá del balcón. ¿Qué estás mirando? Su cálido aliento me hizo cosquillas en el cuello, haciéndome retorcerme en sus brazos. Lo miré dudando. Debería decirle la verdad. Presioné mis labios, luego finalmente levanté una mano, señalando el complejo. Viví allí durante casi 2 años. Tomé una respiración profunda y continué. Con mi exnovio. Nos separamos hoy. Y ahora estoy aquí, en tus brazos. ¿Crees que yo? Antes de que pudiera terminar, sus labios se estrellaron contra los míos en una tormenta de besos, silenciándome. No tuve más opción que soportar la posesividad que pertenecía solo a Delbert. Solo cuando ya no podía soportarlo fue que él se apartó. Tranquilamente extendió su muñeca, mostrándome su reloj. Rasqué mi reloj, pero aún da la hora. Son las 3 de la madrugada. Tienes 4 horas y media para descansar. A las 7:30 nos casaremos. Mañana marca el comienzo de tu nueva vida. Te permitiré estar triste solo por esta noche. Pasé mis dedos sobre el rasguño en su reloj, una pieza de $1.000.000. Dañada cuando me levantó en la puerta, y ni siquiera le importó. Solo un Patek Philippe. Mientras tanto, Chapman había usado un reloj para pisotear mi dignidad en la tierra. Solté una risa suave y aferré la mano de Delbert. Te compraré uno mejor. Luego deslicé su reloj de su muñeca y lo abroché alrededor de la mía. Rebusqué entre mi ropa desechada, encontré el reloj que una vez había preparado como regalo para Chapman. Y lo arrojé a la basura. La muñeca de Delbert era mucho más gruesa que la mía, y el reloj se deslizó arriba y abajo de mi brazo. Bajo su mirada atenta terminé lo que hacía, luego me acurruqué de nuevo en su abrazo. Déjame tenerlo. Esa noche sentí como si hubiera perdido algo. Sin embargo, al mismo tiempo, había ganado algo mucho mejor. Inesperadamente dormí profundamente. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, ya no estaba en el apartamento de Delbert. ¿Dónde estoy? Me froté los ojos. Delbert me estaba mirando. La comisura de sus labios se curvó. Afuera, la oficina del gobierno. Me incorporé de un salto, mirando por la ventana del coche. Efectivamente, estábamos estacionados frente a la Oficina de Asuntos Civiles. El sol ya había salido, y recién casados con sonrisas radiantes entraban y salían del edificio. Miré hacia abajo mi ropa de dormir, luego a Delbert, que estaba impecablemente vestido con un traje a medida. Tartamudeando, le pregunté: ¿Tú esperas que me case vestida así? No te preocupes. La maquillista está en el coche detrás de nosotros. Tu conjunto también está listo. Estabas durmiendo tan profundamente, no pude despertarte. La voz de Delbert era suave, casi haciéndome creer que realmente me amaba. Asentí. Entonces, voy a prepararme primero. Delbert salió del coche y dijo: cámbiate de ropa primero. La puerta se cerró. Y las persianas de las ventanas estaban cerradas con fuerza, asegurando que nadie afuera pudiera ver adentro. Recogí el simple vestido blanco y me lo puse, solo para darme cuenta de que había un velo cuidadosamente oculto adentro. Delbert había pensado en todo. Esto era mucho mejor que la boda civil que una vez había imaginado.
Incluso cuando tenía el certificado de matrimonio en mis manos, todavía se sentía surrealista. Durante tanto tiempo. Había pensado que la única persona con la que alguna vez caminaría a este lugar sería Chapman. Sin embargo, en solo un día, esa persona había cambiado. Y extrañamente sentí una tranquila alegría. Gladys. Estaba mirando el certificado de matrimonio cuando la voz de Delbert me sobresaltó. Me di una palmada en el pecho tratando de regular mi respiración. ¿Qué pasa? Su expresión tenía un toque de culpa. Podría necesitar hacer un viaje de regreso a Bee City. ¿Quieres venir conmigo? Fruncí los labios. Pensando por un momento. Pasar nuestra noche de boda separados no se siente bien, ¿verdad? Delbert rió suavizándose por completo. Revolvió mi cabello con indulgencia. Entonces iremos juntos. Después de salir del registro, nos dirigimos directamente al aeropuerto, abordando el jet privado de Delbert. Justo antes de abordar, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté solo para escucharla. Voz cansada de Chapman al otro lado. Te vi en el aeropuerto. ¿A dónde vas? Me quedé congelada por un momento. El agarre de Delbert en mi mano se apretó. ¿Quién es? Colgué, bloqueé el número. Y sonreí a Delbert. Nadie importante. Cuando el avión aterrizó, todo en Bee City me parecía desconocido. Nunca había estado aquí antes. Mi única impresión de Bee City era el acento de Delbert. Su voz era agradable, aunque en una ciudad siempre había parecido un poco fuera de lugar. En el coche, Delbert abrió su portátil para una videoconferencia, frotando distraídamente su pulgar contra el dorso de mi mano. Sin nada más que hacer, tomé una foto y la publiqué en las redes sociales. Él sí la dio me gusta inmediatamente y me envió un mensaje. ¿Por qué estás en Bee City? Descubrí quién era esa mujer con Chapman, es de Bee City. Oh Dios mío, escuché que regresa hoy. También. ¿Vas a confrontarla? Espérame. Estoy reservando un vuelo. No dejaré que sufras sola. Él sí siempre tuvo una imaginación hiperactiva. Toqué el reloj de hombre en mi muñeca y me reí. Le envié una foto. Estás exagerando. Solo estoy aquí de viaje con mi esposo. Los mensajes se detuvieron. Luego, momentos después, mi teléfono comenzó a sonar furiosamente. Miré a Delbert, quien aún estaba en su reunión, y rechacé la llamada apresuradamente. Pero él sí no se rindió, seguía llamando. Contesta. Cubrí el altavoz. ¿No te molestará? No lo hará. Adelante. Con el permiso de Delbert, finalmente contesté. Bajando el volumen por si acaso. La voz estridente de él sí irrumpió. ¿Tu esposo? ¿Con quién te casaste? No te casaste con alguien al azar solo para molestar a Chapman, ¿verdad? ¿Estás loca? Eché una mirada a Delbert, asegurándome de que no estuviera escuchando, luego exhalé suavemente. Mi esposo es Delbert. Perdida en mi conversación con Elsie, no me di cuenta. Delbert, aún en su reunión, estaba sonriendo. Mientras le explicaba todo a Elsie en el camino, la tranquilicé. Repetidamente diciéndole que era serio y que no lo hacía solo para fastidiar a Chapman. Solo entonces se calmó. Después de prometer que vendría a verme a Bee City en un par de días, colgó el teléfono. Para cuando terminé la llamada, el coche ya se había detenido en el lugar de estacionamiento. Delbert había terminado hace tiempo su propia llamada y ahora descansaba su cabeza sobre su mano. Observándome. Me había acostumbrado a que Delbert me mirara así. Cariño. Delbert entrecerró los ojos ligeramente, una sonrisa asomando en las comisuras de sus labios mientras me llamaba esposa. Todo mi cuerpo se congeló. Fue como si una corriente eléctrica hubiera recorrido mi columna vertebral, enviando oleadas de cosquilleo por mi piel. Luché contra el impulso de sonreír, fingiendo estar tranquila mientras respondía amor. Delbert claramente no esperaba esa respuesta de mi parte. Chasqueó la lengua y inmediatamente llamó al conductor que acababa de irse. No pude entender lo que estaba diciendo, pero antes de que el conductor siquiera saliera del estacionamiento, dio la vuelta, rápidamente se subió al asiento del conductor. Y se marchó de nuevo. Miré a Delbert confundida. ¿A dónde vamos? Delbert tomó
Mi mano apretando suavemente mis nudillos mientras decía, iba a llevarte al hipódromo para recoger. Saqué un pony, pero entonces de repente recordé, esta es nuestra noche de bodas. Lo más importante. Aún no se ha hecho. No era una chica ingenua. Por supuesto, sabía exactamente qué era lo más importante. En una noche de bodas. No dije nada, pero mis dedos no pudieron evitar rascar juguetonamente. Su palma. La casa de Delbert en Bee City era una propiedad mucho más lujosa que el ático que tenía en una ciudad. Era obvio que su lugar en la ciudad era solo una residencia temporal. Pero la finca era demasiado grande y la paciencia de Delbert parecía disminuir con cada paso que dábamos. Para cuando tropezamos en el dormitorio con los labios entrelazados, Delbert de repente gruñó, necesito cambiar de casa. Fue un comentario extrañamente inoportuno, uno que debería haber arruinado el ambiente, pero en cambio me recorrió un escalofrío por la espalda. Pasé mis dedos por su cintura y estómago, tratando de provocarlo más. Pero a medida que nuestros movimientos se volvían más íntimos, me di cuenta de algo, Delbert era inexperto. La realización me sorprendió. Le tomé la cara entre las manos y pregunté, ¿nunca has tenido una novia antes? El hombre siempre compuesto ahora estaba sudando, sus ojos titilando de vergüenza. Me negué a dejar que mirara a otro lado. Mírame. Delbert levantó la mirada, sus ojos oscuros se ahogaban en deseo. Su voz era ronca, todo su ser temblando como un cachorro sacado del agua. Empapado, lamentable pero irresistible. Sentí un zumbido en mis oídos, pero aún así lo escuché claramente. Con una voz tan hermosa que podría robar un alma, susurró, solo te amo a ti. Durante tantos años, siempre has sido solo tú. Mi corazón tembló. Casi no podía creerlo. Pero en el momento en que me entregué completamente a él, las palabras de Clyde surgieron en mi mente. Cuando tienes suficiente riqueza material, el amor se vuelve puro. Y mientras pensaba en cómo Delbert había sido exiliado a una ciudad y tuvo que luchar para volver a la ciudad solo, un dolor sordo se extendió por mi pecho. Empecé a llorar. Delbert inmediatamente se puso nervioso, rápidamente buscando pañuelos para secar mis lágrimas. No llores. Si no quieres esto, nos detendremos. No es que yo no quisiera. Lo acerqué más a mí, negándome a dejarlo ir. Podías ver mi antiguo apartamento desde tu lugar en una ciudad. Compraste ese lugar a propósito. ¿Verdad? Sentí que todo su cuerpo se tensaba. Solo habíamos estado juntos realmente por 2 días. Sin embargo, ahora, mi mente estaba inundada de imágenes de la soledad de Delbert en una ciudad y las luchas que enfrentó para regresar a la ciudad. No entendía completamente todo, pero recordaba la palabra que Clyde me había dicho. En aquel entonces pensé que solo estaba cuidando a un amigo de la infancia. Pero ahora, al reflexionar, me di cuenta de que en algún momento, el dolor de Delbert había dejado profundas cicatrices en mi corazón. Me acerqué a él, abrazándolo todo. Quiero esto, Delbert. Siempre. He querido esto. Por supuesto, abrazarlo todo tenía un precio. Terminé postrada en la cama durante 5 días enteros. Incluso hoy, cuando finalmente salimos, Delbert tuvo que llevarme. Te voy a llevar a elegir un pony, dijo. Después de 5 días en la cama, había aprendido bastantes cosas. Por ejemplo, Bee City tenía un hipódromo prestigioso, y Delbert estaba en su junta directiva. Y cada propietario de cabal. Los en el hipódromo era una persona de poder, riqueza, o ambas. En resumidas cuentas, cualquiera en el país que tuviera lazos comerciales con Bee City soñaba con convertirse en propietario de caballos. Pero no era fácil. La entrada por sí sola era exorbitante y necesitabas recomendaciones de al menos 100 propietarios de caballos actuales. El dinero era la parte fácil. El verdadero desafío era hacer contactos. Aún así, una revisión final por parte de la junta directiva determinaba si alguien podía oficialmente convertirse en propietario de caballos. Era un proceso exclusivo y competitivo. Entonces, eso significa que será difícil para mí convertirme en propietaria de caballos, bostecé, recostándome en el abrazo de Delbert. Delbert secó las lágrimas rezagadas de mi siesta y me pellizcó la nariz juguetonamente. En absoluto. Tú posees la mitad de mi fortuna, además tienes tanto a mí como a Clyde avalándote. ¿Quién se atrevería a decirte que no? Eso me hizo sentarme derecha. ¿Clyde también es propietario de caballos?
No, él es un miembro de la junta. Eso me confundió. Porque Clyde, un hombre de negocios de una ciudad, estaría involucrado en los asuntos de Bee City. Pero después de saber esto, me sentí más tranquilo y perezosamente. Me acurruqué de nuevo en los brazos de Delbert, esperando hasta que llegáramos al hipódromo para elegir un caballo. Lo que no esperaba era ver a alguien allí. Chapman estaba de pie en la entrada, sosteniendo un paraguas para una mujer. Su postura era rígida, tan rígida que parecía más un guardaespaldas que los verdaderos guardias cercanos. En el momento en que apareció Delbert, la mujer rápidamente se acercó y se presentó. Alcancé a oír algunas palabras. Ella quería convertirse en propietaria de un caballo. Detrás de ella, Chapman me miraba, sus ojos eran oscuros e indescifrables. Delbert definitivamente sabía quién era Chapman. Pero por alguna razón, dejó que Chapman y la mujer nos siguieran adentro. Tiré de su muñeca, bajando la voz. ¿Qué estás haciendo? Delbert me miró. Después de asegurarse de que no había emociones extrañas en mis ojos, dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Te intimidaron? Quiero vengarme por ti. Me quedé atónita por un momento antes de envolver mis brazos alrededor de su brazo. Bueno, entonces, gracias, cariño. Solo había pasado una semana desde la última vez que vi a Chapman. Y aún así, verlo de nuevo no me provocó absolutamente nada. El desamor que había sentido antes ahora parecía nada más que una ilusión pasajera. Aún así, mantenía un resentimiento persistente. La manera en que rompimos había sido demasiado humillante. Verlo hacer el ridículo hoy sería su forma de disculpa. No sabía mucho sobre caballos, pero Delbert era un experto. Bajo su consejo elegí un impresionante caballo blanco puro con un brillo dorado bajo la luz del sol, bello y noble. La mujer detrás me colmaba de halagos, mientras los ojos de Chapman casi se salían de sus órbitas. Había envidia. Había celos. Y había algo más, algo que se parecía mucho al odio. No entendía la mirada de Chapman, pero opté por ignorarla. Delbert, como siempre, fue considerado. Me sonrió amablemente. He preparado un traje de equitación para ti. Ve a cambiarte y yo llevaré a la señorita Kate arriba para una reunión. Una vez que regrese, te enseñaré a montar. Asentí. Así que el nombre de la mujer era Kate. Con eso en mente seguí al personal al vestidor privado de Delbert. Pero tan pronto como salí, me encontré con Chapman fumando en una esquina. ¿No estás con la señorita Kate? Está prohibido fumar aquí. Señalé el cartel de prohibido fumar, mi tono era indiferente como si estuviera conversando con un extraño. Chapman apagó silenciosamente su cigarrillo y lo tiró en la basura. ¿Por qué no respondiste mis llamadas ese día? ¿Me bloqueaste? Fruncí el ceño, ya molesta. Hemos terminado. No quiero estar en contacto contigo más. ¿Terminado? Chapman se burló. Sin ti, he estado miserable, Gladys. No puedo dormir. No puedo comer. Puse los ojos en blanco agarrando mi teléfono con fuerza por si necesitaba llamar a Delbert. Chapman continuó, realmente te extraño. ¿Podemos volver? No te humilles así. Estos hombres ricos solo juegan con nosotras. No sé cómo se dio cuenta de que me había dado por vencida con mí misma. Mirando la mirada triste de Chapman, de repente recordé que nunca había sido honesta con él. Desde el principio. Señalé el Patek Philippe en su muñeca y me burlé, ¿acaso este reloj no es suficiente para ti? ¿Estás pensando en cambiarlo por alguna imitación barata que ni siquiera sé dónde la compraste? Al extender mi mano, el reloj en mi muñeca, el reloj de Delbert, era claramente visible. Chapman extendió su mano y agarró mi muñeca, sus ojos fijos en el reloj. Él solo te dio un reloj rayado, ¿y eso es suficiente para hacer que lo sigas voluntariamente? ¿Quizás te dio algo más? No tienes dignidad. Realmente has tocado fondo. ¿Verdad? El agarre de Chapman era tan fuerte que mis huesos dolían y no podía liberarme. Su mirada frenética incluso me asustó un poco. Era como si sintiera que sus posesiones estaban siendo contaminadas por alguien más, el deseo de destrucción se extendía por sus ojos. Suéltame. Bajé la voz y lo abofeteé en la cara. El sonido fue nítido e inmediatamente la cara de Chapman se puso roja. Rompiste conmigo para escalar en la sociedad de una ciudad, y yo no dije nada. ¿Ahora vuelves para molestarme? Chapman, ten algo de decencia. ¿Decencia?
Delbert está casado, es un matrimonio de conveniencia, y tú, una amante. ¿No sabes el significado de decencia? Ver la expresión distorsionada de Chapman realmente me hizo querer reír de la ira. Reuní todas mis fuerzas para soltarme de su mano, agarré mi teléfono y llamé a Delbert. El teléfono fue contestado rápidamente. Cariño, ven a la puerta del vestuario. Me han calumniado como amante. Colgué justo después. Chapman todavía estaba en shock. Y me giré para entrar al vestuario, cerrando la puerta detrás de mí para calmarme. Miré mis pies, respirando con dificultad. Pero aún me sentía insatisfecha. Volví a abrir la puerta, me asomé, y cuando vi que Chapman todavía estaba allí de pie, salí y le di una patada fuerte. No estaba preparado y cayó directamente al suelo. Canalla. ¿Qué está pasando? Delbert se acercó detrás de mí y tomó mi mano. Le expliqué todo, y era evidente que Delbert estaba enfadado. Miró fríamente a Chapman. Sabes que la difamación y la calumnia son ilegales. Delbert me jaló con fuerza detrás de él, y por alguna razón, Chapman también se preparó y empezó a confrontar a Delbert. Ya estás casado, señor Delbert. Mi novia es joven. No puedes manipularla así. Delbert se quitó las gafas y las puso en mi mano. Antes de apartarme, me dijo que no me acercara. Agarré su mano y sacudí la cabeza. No seas impulsivo. Chapman ya estaba perdido sin remedio, y yo no iba a dejar que despertara más sentimientos en mí. Lo que realmente me preocupaba era que Delbert saliera lastimado. Delbert se agachó y me miró. Ese día, cuando lloraste en mi coche. Casi se me rompió el corazón. Déjame vengarme de él, ¿vale? Bajó la mirada pacientemente, esperando mi respuesta. Mientras tanto, Chapman, parado detrás de Delbert, seguía provocándonos con palabras duras. Déjala, ella es mía. Hemos estado juntos durante 6 años. Gladys, ¿realmente vas a ser la amante de un hombre casado? Respiré hondo. Pensé que Chapman entendería una vez que escuchara cómo llamaba a Delbert, pero por desgracia no lo hizo. Abracé a Delbert y enterré mi rostro en su pecho, restregándome contra él. No te hagas daño. Delbert me dio una palmada en la espalda y me alejó de él, luego lanzó un fuerte puñetazo directamente a la cabeza de Chapman. ¿Cómo te atreves a decir que estuviste con ella durante 6 años? Te soporté. Durante 6 años. Bien, puedo aceptar que fuiste bueno con ella, pero puedo dejarlo ir. Pero tú engañaste. Y tienes el descaro de ser tan desvergonzado. Con esas 3 frases, Delbert le propinó 3 golpes a Chapman. Chapman no podía contraatacar, pero su mirada seguía llena de furia. Yo agarré el brazo de Delbert con la voz entrecortada. Suficiente. Chapman, su matrimonio es conmigo. Tú ya tienes otra mujer. Vamos a separarnos en paz. Por favor, no vuelvas a molestarme. Los ojos de Chapman estaban bien abiertos, incrédulos, mientras seguía sacudiendo la cabeza. Miré la mano de Delbert para asegurarme que no estaba herida, luego me recompuse y volví a enfrentar a Chapman. Luché por mi derecho a elegir mi matrimonio. Te iba a contar ese día. No tuve la oportunidad. Chapman, mantuve a mi familia en secreto contigo y tú engañaste. No nos debemos nada. Por favor, no me vuelvas a molestar. Los ojos de Chapman de repente se enfriaron. Pero sabía que no era porque me amaba. Era por mi origen como heredera rica. Chapman se desplomó en el suelo, y no quería verlo más. Agarré la mano de Delbert y me di la vuelta para irme. Delbert, con su mano todavía dolorida por el puñetazo, hizo una cara de pena. Dolía mucho. Estaba actuando tan indefenso, así que seguí el juego, inspeccionando su mano seriamente. Estaba definitivamente roja y debía de doler. Le soplé suavemente. Luego lo frotó, regañándolo. Te dije que no hicieras nada. Solo tenías que contenerte. Delbert me atrajo hacia sus brazos. Te hizo llorar. No estaba contento. Pero está bien, de ahora en adelante. Te haré feliz. Cuando Delbert dijo que me haría feliz, no eran solo palabras vacías. En Bee City pasé más de un mes y ni un solo día estuvo exento de alegría. Especialmente el día que propuso
Lo dio todo. Al principio pensé que era solo una cena normal de Campbell. Pero cuando los fuegos artificiales estallaron sobre el puerto de Victoria, Delbert se arrodilló ante mí. Sus ojos estaban llenos de devoción, y solo tenía una pequeña versión de mí en su mano. Te he amado durante tantos años. Tendremos muchos, muchos años más juntos. ¿Te casarás conmigo? Extendí mi mano, esperando que deslizara el anillo en mi dedo. Creía que él me amaba, y creía que merecía ser amada. Siendo abrazada por Delbert, besada apasionadamente, respondí con el mismo entusiasmo. Clyde no había regresado del extranjero, pero tan pronto como escuchó que habíamos registrado nuestro matrimonio, me envió un regalo de bodas. Era un testamento que había firmado con Delbert. A pesar de que Delbert era tan joven, y aunque no habíamos estado juntos entonces, ya me había dado la mayor parte de su fortuna. Clyde dijo que no entendía por qué Delbert me amaba tanto cuando yo tenía poca conexión con él. Yo tampoco entendía. Así que cuando me propuso, le pregunté. Delbert tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Son hermosos los fuegos artificiales. Son hermosos. Su mirada se suavizó como si recordara el pasado. Cuando llegué por primera vez a la ciudad, había una niña pequeña que me tomó de la mano y me dio la bienvenida.